Hace poco estuvimos reflexionando acerca del reino de Dios y las tremendas enseñanzas que nos dejó el Señor al respecto. Recordarán, fueron unos cuantos domingos que estuvimos hablando acerca del reino de Dios en Mateo. Dijimos que la presencia del reino de Dios se hizo efectiva con la venida de Cristo. Cuando Jesús se presentó y empezó su ministerio, previamente anunciado de la misma manera por Juan el Bautista, él decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera venida de Cristo fue el establecimiento del reino. La predicación del Evangelio es el medio para el desarrollo del reino, en el cual estamos nosotros involucrados como iglesia. Y en la segunda venida de Cristo será su consumación. Ahí será consumado plenamente. El reino de Dios o el reino de los cielos, entonces, no debe ponerse o pensarse como algo que comenzará en el futuro. Si bien en el futuro será la consumación del reino de Dios, pero el reino de Dios ya es presente. El reino empieza aquí y ahora. Cuando las personas se someten a la autoridad de Cristo como Salvador y Señor de sus vidas, y por la presencia del Espíritu Santo tienen y sienten justicia, paz y gozo, están en el reino de Dios. Eso dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, que el reino de Dios dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese sometimiento voluntario a la autoridad de Cristo es el requisito para ingresar al reino. Y su propósito, el propósito de que tiene Dios al darnos ingreso a su reino por medio de aceptar a Cristo, someternos a su autoridad como Salvador y Señor, es una mejora absoluta en la calidad y en la perspectiva de vida del ser humano. Eso no nos lo va a dar ni el reino de Cristina, ni el reino de Daniel o de Mauricio, no sé quién sea, sino que en el reino de Dios podemos tener una mejora absoluta en la calidad y en la perspectiva de vida de cada uno de nosotros. También explicamos que el reino de Dios no es un lugar físico, sino más bien se trata de un ámbito y un estado del carácter. Es libertad del pecado y es plenitud del compañerismo con Dios. Y en función de todo eso, recordarán, analizamos los roles que nos corresponden a los que somos ciudadanos del reino y cómo debiéramos cumplir con esos roles. Por otro lado, aclaramos que el reino de Dios no es lo mismo que la iglesia, sino que la iglesia, en su forma, en su conformación actual, es parte del reino de Dios. Y a partir de aquí quisiera arrancar hoy, por eso esa introducción, y recordar eso que habíamos hablado. Si bien Jesucristo vino en su momento a presentar y a instaurar el reino de Dios, un propósito más específico dentro de ese propósito, de ese objetivo global que era instaurar el reino de Dios, un propósito más específico dentro de ese fue el de erigir, el de levantar, el de construir, o, utilizando la palabra que está en el Evangelio, de edificar su iglesia. Esa frasecita Jesús la expresó, según toma Mateo, en el capítulo 16, versículo 18. Es cuando Jesús, cuando les pregunta, recuerdan ustedes a sus discípulos quién era él, y Pedro le dice, tú eres el Cristo del Dios, el Hijo del Dios viviente, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos, y etcétera, etcétera, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Referida en este texto en particular a lo que llamamos la Iglesia Universal, que no es la Iglesia Universal que está con grandes carteles por ahí, que de iglesia tiene poco y de universal del reino de Dios mucho menos todavía, ¿no? La Iglesia Universal, o sea, la suma total de todos los creyentes a lo largo del tiempo y del espacio. Eso es lo que llamamos la Iglesia Universal, la suma de todos los creyentes a lo largo de la historia y en todo lugar. La Iglesia es, así entendida, la porción del reino de Dios que involucra a los seres humanos. ¿Se entendió? La Iglesia, así entendida, es la porción del reino de Dios que involucra a la humanidad redimida y que ha ingresado al reino. Y dentro de ese propósito de edificar su iglesia universal, un objetivo más específico del Señor Jesús es la constitución de la iglesia local. Es decir, la comunidad de creyentes localmente organizada sobre la base de los principios que Jesús mismo estableció.
Jesús habla de la iglesia local en Mateo capítulo 18, versículo 17. Vayan a verlo allí si quieren, porque por ahí en Mateo 18 nos vamos a quedar. Citamos antes Mateo 16, 18, cuando Jesús dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, refiriéndose a la iglesia universal, a la unión de todos los creyentes de todos los tiempos y lugares. Y en el capítulo 18, versículo 17, cuando dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, aquí la palabra iglesia se refiere a la iglesia local, es decir, a la comunidad de creyentes organizados localmente. Con su característica sabiduría, Jesús fue revelando progresivamente a sus discípulos cuál era su estrategia y su plan. El misterio lo llamó Jesús. Cuando dijo a sus discípulos que él les estaba revelando el misterio. Y fíjense, vamos a buscar en Romanos, no pierdan el Mateo, déjenlo marcadito. Romanos, el final de la carta a los Romanos, capítulo 16. Los últimos 3 versículos de la carta. Vamos a leerlo todos juntos Romanos 16, versículos 25, 26 y 27. Aquí el apóstol Pablo reiteradas veces habla del misterio de Dios y aquí de eso habla y lo aclara. ¿Tienen Romanos 16, 25 hasta el final? Bueno, vamos. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Este misterio, que ya dejó de ser misterio porque Jesucristo vino a revelar, ¿no? El misterio es el mismo y es lo que Él vino a hacer, su obra, la instauración del reino, la instauración de la iglesia. Fácil será para nosotros comprender seguramente que este plan, concebido, como dice ahí Pablo, en y desde la eternidad, Dios no está dispuesto a discutirlo y ponerlo bajo la consideración de nadie, sino que ese plan elaborado por Dios en y desde la eternidad ya está por Él establecido e irremediablemente destinado a su cumplimiento. El reino de Dios, dentro de ese reino, la Iglesia Universal sumada, constituida por la suma de las iglesias localmente constituidas, las cuales están formadas por cada uno de los creyentes individuales que integran esas iglesias. Ese es el plan de Dios. No hay otra forma, eso es lo que nos dicen las Escrituras. Entonces, nos vamos acercando más a lo que quiero desarrollar esta noche. Es imposible, pretendiendo estar en conformidad con la enseñanza bíblica, desechar o siquiera menospreciar la realidad, la vigencia, la funcionalidad, la importancia y la imprescindibilidad de la iglesia local. Y ahora que saben que estoy hablando de la iglesia local, vuelvo a decir la frase. Es imposible, pretendiendo estar en conformidad con la enseñanza bíblica, desechar o siquiera menospreciar la realidad, la vigencia, la importancia, la funcionalidad y la imprescindibilidad de la iglesia local. Personalmente creo que ese menosprecio se manifiesta de distintas actitudes. Unas actitudes por las cuales demostramos menosprecio hacia la iglesia del Señor se manifiesta, por ejemplo, en no congregarse en ninguna iglesia. Porque no hace falta congregar. Bueno, esa persona está menospreciando a la iglesia del Señor y el plan del Señor. Como así también se manifiesta en congregarse indistintamente en cualquier iglesia, sin establecerse en ninguna. Eso también es menospreciar la iglesia del Señor. O también reuniéndose esporádicamente con la iglesia. Cuando no tengo otra cosa más importante que hacer, cuando me queda tiempo, cuando el viento me empuja hacia el templo, no viviendo de ninguna de estas maneras la comunión necesaria en el cuerpo de Cristo local.
Son distintas maneras de menospreciar la iglesia. El texto ya leído de Mateo 18, 17, y ahí nos vamos a quedar ahora, así que tengan ya abiertos sus Biblias, nos confirma este pensamiento. No es moco de pavo pertenecer a la iglesia de Cristo. ¿Qué quiere decir cuando decimos moco de pavo? No es moco de pavo. No es una pavada, no es poco importante. No es poco importante. No es moco de pavo pertenecer a la iglesia de Cristo, universal y local. Y el que así lo considera, el que considera que es moco de pavo pertenecer a la iglesia, demuestra que es un pavo. Y lamentablemente hay muchos pavos pavoneándose en las iglesias. En el contexto de este versículo, de Mateo capítulo 18, donde viene hablando, por tanto, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si no te oyere, anda con uno o dos hermanos para que sean de testigos, y si no los oyere, llévalo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En ese contexto se nos indica que hay reglas concernientes a la fe y la conducta que el miembro de una iglesia debe respetar si quiere pertenecer a ella. Ciertos principios establecidos por el Señor en su palabra, en las Escrituras, que resumen la voluntad de Dios para el ser humano. Como dice William Hendrickson, lo digo porque lo dice él, no lo digo yo, es privilegio y deber de la iglesia exponer estos principios. Es decir, cuáles son los principios que Dios estableció como su voluntad para la vida del ser humano. Es privilegio y deber de la iglesia exponer estos principios y demandar de sus miembros que se esfuercen con la ayuda del Espíritu Santo para aplicarlos a su vida y pensamiento cotidianos. El versículo 18 habla de atar y desatar. Y a veces causa gracia como la confusión que generan ciertas frases, ¿no? Porque escuchamos algo por televisión, algo que nos parece, como el otro día estaba hablando en la clase de los adultos, estaba hablando de Eliseo y de Elías, ¿no? Cuando Eliseo le dice a Dios que le diera doble porción de su espíritu a Eliseo. Y había una hermana que estaba escuchando en la cocina y me dice, no, yo pensé que cuando le hablaba de la doble porción del espíritu era porque quería que tenga el doble de poder, no sé, que Dios le considera el doble de poder porque tenía doble. No, hermano, la doble porción es la doble porción que tenía quienes. A ver, si alguno sabe, ¿quién eran los que recibían doble porción del que estaba antes que ellos? El primogénito. Los primogénitos, el hijo primogénito recibía doble porción de la herencia. Y cuando Eliseo le está diciendo a Elías que él quería recibir doble porción de su espíritu, él le está diciendo que quería ser su primogénito, el seguidor de la obra que él estaba haciendo, ¿no? Bueno, pero son frases que una vez se escucha cada barbaridad referente a eso, que no son las que dice la Biblia. Cuando habla de atar y desatar, si ustedes por ahí han andado por ahí o han escuchado alguna predicación, se pueden encontrar también con alguna barbaridad. El tema es así, versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿A quién le dijo eso Jesús? Se lo dijo a la iglesia y se lo dijo a sus apóstoles, ¿no? Se lo dijo a la iglesia. El atar y desatar que menciona Jesús se refiere a, con el aval de las Escrituras, en base a lo que enseñan las Escrituras, declarar lo que está permitido y lo que no. Declarar lo que es lícito y lo que es ilícito conforme a lo que Dios nos dice acá. Eso es lo que quiere decir atar y desatar, y es una frase que era tradicional dentro de los rabinos, que hablaban de atar y desatar en ese sentido. Por eso Jesús usa esa palabra. Declarar lícito o ilícito desde el punto de vista de la voluntad de Dios. Y cómo, si se hace de ese modo, estará de acuerdo con lo que Dios quiere. Es decir, si decimos lo que está bien y lo que está mal, de acuerdo a lo que dice la Biblia, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice Dios en su palabra, entonces eso que se ate y se desate en la tierra estará en conformidad con la voluntad de Dios. Entonces también será atado y desatado por Dios en el cielo. Es decir, también será declarado bueno o declarado malo por Dios en el cielo, porque simplemente lo que estamos haciendo como iglesia es declarar lo que Dios dejó establecido en su palabra. Yo no sé, y esto obviamente lo dicho peyorativamente, o entendiendo que seguramente es así, si Dios sabría que en los años 2000, de la existencia de la humanidad, estaría vigente el relativismo, ¿no? Porque hoy todo es relativo.
Bueno, vos pensás así, pero yo pienso de la otra manera. Y ahí, si para mí está bien, ¿por qué me va a decir que está mal? Sin embargo, Dios nos da elementos para rechazar el relativismo. Para Dios no hay cosas relativas. Para Dios es absoluto. O está bien o está mal. O está conforme a su voluntad o está fuera de su voluntad. Atar y desatar. Autoriza a Dios y exige a la Iglesia que luego de ciertos y determinados pasos puede incluso excluir de su seno a quienes voluntaria y sucesivamente persisten en violar esos principios sin manifestar arrepentimiento ni voluntad concreta de cambio. Eso es lo que estuvimos leyendo hasta aquí en estos versículos. La frase con que comienza el versículo 18, que es de cierto os digo, significa literalmente les afirmo y les confirmo esta verdad solemne. Cuando Jesús, nuestra traducción Reina Valera dice de cierto os digo, quiere decir, les afirmo y les confirmo esta verdad solemne. Es la forma que encontró Jesús para decir, en otras palabras, presten suma atención, presten total atención, porque lo que les voy a decir a continuación es una verdad total y absoluta. Y es lo que la versión Reina Valera tradujo de cierto les digo, reforzando en la reiteración de la frase, en ese de cierto, la importancia, la verdad y la solemnidad de lo que se iba a decir a continuación. Ese mismo encabezado se repite en el versículo siguiente, en el 19. Cuando dice, otra vez os digo, Jesús está diciendo de vuelta, de cierto les digo. O está diciendo, en el sentido, en la traducción literal, les afirmo y les confirmo también esta verdad solemne. Y nuevamente, lo voy a leer, versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Nuevamente el encabezado, de cierto os digo, lo cual indica que eso es una verdad absoluta y solemne, afirmada y confirmada por el Señor, y nuevamente la combinación tierra y cielos. ¿No? En el versículo anterior decía, lo que aten o desaten en la tierra será atado y desatado en los cielos. Y acá el versículo 19 dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Debo resaltar que en ambos casos hay una perfecta armonía. Perfecta armonía. Porque guarda que el pasaje que leí recién, lo leí medio rápido, pero es pesado, es bravo, tiene mucha significación. Hay una perfecta armonía entre lo que hace una iglesia concienzuda en la tierra con lo que sucede en los cielos. Según el versículo 18, la disciplina ejercida en la tierra es confirmada en los cielos. Y según el versículo 19, la oración ofrecida en la tierra es contestada por el Padre que está en los cielos. Pesado, una cosa de peso, importante. Vamos. Y si bien el versículo 19 referido a la respuesta de Dios a la oración de la iglesia está en el contexto de pedir sabiduría para actuar en asuntos de conducta y disciplina, no menos cierto es que la expresión de Jesús pareciera también ser de mayor amplitud, ya que nos dice acerca de cualquier cosa que pidiere. O sea, la frase que Jesús amplía ahí lo que él está diciendo. Hasta antes venía hablando de la disciplina, del actuar en relación a eso. Pero acá dice acerca de cualquier cosa que pidieren. Y antes de seguir avanzando, debo decir también que no podemos desvincular este versículo del que sigue, ya que el versículo 20 comienza diciendo porque. Entonces, permítanme que voy a leer el versículo 19 de vuelta y el 20, los dos corridos. Dice así: otra vez os digo, vamos a leerlo juntos de nuevo, como hicimos con el otro. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces corresponde esta lectura y un análisis en conjunto de los dos versículos, porque están íntimamente relacionados, están unidos por esa palabra porque.
Me enriqueció la lectura de una reflexión acerca de este pasaje escrita por Christopher Shaw. Christopher Shaw, o Shaw, no sé cómo se pronuncia, es el director de una organización que se llama Desarrollo Cristiano Internacional y el editor de la revista Apuntes Pastorales. Lo menciono esto porque a lo mejor alguno ha leído esa revista o ha tenido algún acercamiento a esta organización con la materia de que hace. Porque entonces, como me hizo bien y me enriqueció, como decía recién, la lectura de eso, en parte me nutriré de sus comentarios en el librito que nos regaló la iglesia hace un tiempito atrás, Alza tus ojos. Dice yo, y lo voy a leer para no irme de lo que dice textualmente. Referido a este pasaje, el versículo 19, que leímos recién. Debo confesar que, francamente, este versículo 19 me incomoda. Contiene declaraciones que no cuadran con mi interpretación del Evangelio, ni tampoco con lo que he visto dentro de la iglesia. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Para empezar, comparte esta increíble afirmación. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre. ¿Acaso Cristo se refería a que el Padre actuaría conforme a lo que nosotros acordamos en la tierra? Esto mismo parecen decir las palabras del texto. Pero, ¿cómo puede ser esto? ¿De veras el Padre está dispuesto a hacer lo que le pidamos? Trataremos de analizar estos versículos en su contexto, porque que lo dice, pero también dice algunas otras cosas que vale la pena tener en cuenta. Primeramente, diremos que la solemnidad de la declaración de Jesús, cuando al comenzar ambos versículos dice, les afirmo y les confirmo esta verdad solemne, entonces, esa solemnidad por parte de Jesús debe ser correspondida por la misma solemnidad de parte de la Iglesia. Consideración, conciencia, respeto, honor, como de quien viene lo que fue dicho. Así como el Señor lo declara solemnemente con la misma solemnidad, recibiéndolo de quien lo dijo, debemos recibirlo nosotros como Iglesia. En segundo lugar, por lo que leemos, ese poder de lograr que el cielo se alinee con nuestras peticiones nos habría sido concedido. Lo dice ahí. Ahora bien, la manifestación o la puesta en práctica de esta verdad, es un poco rara, vamos a decir. Es un poco rara. ¿Por qué? Porque depende, sigan ustedes la lectura, tenganla abierto, porque depende de que dos se pongan de acuerdo. Es tan sencilla la declaración y tan difícil la realización. Dice Shaw, nuestro incansable compromiso con nosotros mismos presenta un notable escollo en el camino a recorrer. Queremos ser los dueños de una idea, los que la engendran y la controlan, los protagonistas en todo. Estas mismas actitudes son las que impiden que podamos ponernos de acuerdo, pues esto solamente es posible cuando lo nuestro muera. Podríamos entonces, siguiendo este pensamiento, decir que lo que se requiere, aparte de la solemnidad que hablamos recién, es humildad y una correcta valoración mutua. Quizás, en palabras del apóstol Pablo, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Yo respecto a ustedes, ustedes respecto a mí, entre ustedes todos, mutuamente unos con otros. Y si lográramos eso, más, estaríamos en la previa del paraíso. Humildad y una correcta valoración mutua. Entonces, para terminar con este versículo 19, porque hasta ahora hablamos de que debemos ponernos de acuerdo, dos, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Diremos que esa cualquier cosa que vamos a pedir, si lo hacemos de la manera que venimos diciendo, no será cualquier cosa. ¿No? ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Si lo hacemos en forma concienzuda, solemne delante del Señor, considerando de quién es el que dice lo que dice, y en humildad y una correcta valoración mutua,
esa cualquier cosa que vamos a pedir no va a ser cualquier cosa, sino que va a ser algo que interesa y se corresponde con los valores y las necesidades del reino de Dios. Vamos encontrando el sentido a la frase de Jesús. Podemos pedir cualquier cosa, pero no va a ser cualquier cosa. Va a ser cualquier cosa que interese a los valores del reino del Señor. ¿Y qué decir del versículo 20? ¿En cuántos lugares hemos escuchado la proclama de que Cristo está presente porque 2 o 3 están así reunidos? Amén. ¿Será tan sencilla la cosa? 2 o 3 cristianos nos presentamos físicamente en el mismo lugar y automáticamente el Señor se hace presente. El Señor está con las antenas prendidas, donde se juntan 2 para ir allí a meterse en el medio. ¿Qué sucede cuando esos cristianos lo único que tienen en común es encontrarse de vez en cuando en el mismo lugar? Por ejemplo, el templo. ¿Qué sucede? ¿Es suficiente con eso? ¿Y la unión? ¿Y la comunión? La condición para la manifestación de Cristo en medio nuestro, lo repito para que valoremos lo que es el sentido de la frase, ¿no? La condición para que Cristo se haga presente en medio nuestro, se manifieste, obre, no es que seamos por lo menos 2 o 3, ni es tampoco que estemos en el mismo lugar. Aunque allí dice porque donde están 2 o 3 congregados, pero dice porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo Jesús. Entonces, la condición no es 2 o 3 cristianos reunidos, tampoco que estén en el mismo lugar, sino que todo eso se ha hecho en su nombre. Es decir, los 2, los 3, los 40 o los que sean, reconocemos todos que es necesaria una sumisión conjunta a su persona. Y presten atención, porque dije, y lo repito, no solamente que cada uno se someta al Señor, sino una sumisión conjunta. Van enganchando porque comencé hablando hace un ratito de la importancia de la iglesia en la vida de cada uno de nosotros. No es ni siquiera la suma de mi sumisión más la sumisión al Señor de cada uno de ustedes, sino que es la sumisión de todos unidos como comunidad, como cuerpo. Y esa sumisión conjunta delante del Señor nos lleva también a una actitud de sumisión unos para con otros, porque estamos todos en la misma actitud delante del Señor. ¿Se entiende la importancia y la imprescindibilidad de la iglesia? Esto no lo logra ninguno de nosotros por separado. Esto que dice el Señor Jesús, pónganse de acuerdo para orar al Padre y pídanle lo que quieran, que el Señor lo va a hacer, no lo va a lograr ninguno de nosotros por separado. Sí lo podemos lograr como iglesia, porque es lo que promete el Señor. Finalmente, ¿cómo termina así el versículo 20? ¿Cómo terminan las palabras de Jesús? Allí estoy yo en medio de ellos. E insisto, no está identificado con ninguno en particular. No dice que esos 2 o 3 tienen que ser el pastor, el diácono y el maestro de la escuela dominical. Porque por lo menos 2 de los 3 tienen que ser alguno de ellos para que el Señor esté presente. No dice eso. No está identificado con ninguno en particular, ni otorga preferencia a alguno por encima de otro. Dice que está en medio de ellos. Allí estoy yo en medio de ellos. El ellos está por encima de cada uno. Está en cada uno, porque el Señor está en la vida de cada uno de nosotros. Pero en lo que Jesús nos está enseñando es que está potenciando la posibilidad de relacionarnos con Él como iglesia, como cuerpo, más allá de nuestra relación personal. Está en medio de ellos. Es el Dios de una comunidad de fe, igualmente accesible para todos, igualmente deseoso de bendecir a cada uno como parte del todo.
igualmente accesible a todos, igualmente deseoso de bendecir a cada uno como parte del todo. Hermanos, esa es la importancia de la iglesia. Eso no lo vamos a lograr ninguno de nosotros por nuestra cuenta. No lo vamos a lograr ninguno de nosotros en nuestra casa. No lo vamos a lograr ninguno de nosotros en ningún otro lado. Eso se logra en la iglesia. ¿Por qué? Pregúntenselo al Señor, no lo pregunten a mí. Yo lo que hago es transmitir lo que el Señor dejó puesto en su palabra. Entonces, hermanos, valoremos la presencia, nuestra presencia en la iglesia. Valoremos no solo la presencia, sino sentirnos parte de la iglesia. El ser asiduos en encontrarnos para estar en comunión con el Señor y con nuestros hermanos. Una de las cosas que tampoco podemos hacer cada uno de nosotros por nuestra cuenta es participar de la cena del Señor. Si usted quiere tomar una copa de vino y un pedazo de pan en su casa, hágalo, pero no es la cena del Señor. La cena del Señor la vivimos y la practicamos en comunidad, la practicamos como iglesia. Y son todas bendiciones que el Señor nos da, y a las cuales el Señor nos permite acceder y nos hace ofrecimientos tremendos, hermano. Cualquier cosa, si se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y podemos dar testimonio de muchas cosas de estas, pero podríamos dar testimonio de muchas más, si lo practicáramos más y mejor todavía.